Hola, soy Isa. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a hablar sobre las tonalidades. Las tonalidades de una pieza van a definir qué escala se utiliza para su melodía y qué acordes vamos a utilizar para acompañar esa melodía. Viene siendo algo así como el universo en el que se construye una pieza musical. Lo primero que debemos tomar en cuenta para encontrar la tonalidad de una pieza es la armadura. La armadura son esos sostenidos o bemoles que se encuentran al inicio de la pieza musical, justo después de la clave y antes de la métrica. Cada armadura corresponde a una tonalidad. Bueno, o a dos posibles tonalidades, una tonalidad mayor o una tonalidad menor. Pero vamos a entrar en detalle de esto un poco más adelante. Los sostenidos o bemoles de una armadura siempre se escriben en el mismo orden y lo primero que vamos a hacer va a ser aprender el orden de los sostenidos y los bemoles en la armadura. En el caso de los sostenidos, el orden va a ser el siguiente: fa, do, sol, re, la, mi y si. Y en el caso de los bemoles va a ser si, mi, la, re, sol, do y fa. Si prestamos atención, podemos darnos cuenta que el orden de los sostenidos es al contrario del orden de los bemoles. El último sostenido es si y el primer bemol es si también. Y van al contrario. Otro aspecto interesante es que el orden en los sostenidos va a ir en quintas. De fa a do hay una quinta, de do a sol hay otra quinta y así sucesivamente. Y el orden de los bemoles va a ir en cuartas. De si a mi hay una cuarta, de mi a la hay una cuarta y así sucesivamente. Ya sabiendo el orden de los sostenidos y los bemoles, vamos a aprender a encontrar las tonalidades para armaduras con sostenidos y con bemoles. Si tenemos una armadura con dos sostenidos, por ejemplo la armadura que tiene fa y do sostenido, lo que debemos de hacer para encontrar la tonalidad de esa armadura es ubicar el último sostenido escrito en la armadura, el que esté más hacia la derecha, en este caso el do sostenido, y de ahí vamos a subir medio tono. Si tenemos do sostenido y subimos medio tono, nos va a dar un re. Quiere decir que la tonalidad que tiene fa y do sostenido es la tonalidad de re mayor. Pero recuerdan que hace un rato les dije que cada armadura puede corresponder a dos posibles tonalidades, una tonalidad mayor y una tonalidad menor. Bien, esto que acabamos de hacer nos ayuda a encontrar la tonalidad mayor. Ahora vamos a encontrar la tonalidad menor que también tiene esa misma armadura. Lo podemos hacer de dos formas. La primera es a partir del re, que sería la nota principal de la tonalidad mayor, vamos a ubicar el sexto grado de la escala. En este caso sería un si. Re, mi, fa sostenido, sol, la, si. La sexta nota de la escala de re mayor es un si. Por lo tanto, la relativa menor de re mayor sería si menor, la tonalidad de si menor. La otra forma de encontrar la tonalidad menor que corresponde a la misma armadura de re es bajando 3 semitonos a partir de la nota re. De re a do sostenido, de do sostenido a do natural y de do natural a si. Obtenemos el mismo resultado. La escala menor que comparte la misma armadura que una escala mayor se le llama relativa menor. Entonces, en este ejemplo que vimos, nuestra escala mayor con la armadura de fa y do sostenido es re mayor. Y la tonalidad menor, o sea, la relativa menor que comparte esa misma armadura es si menor. Vamos ahora a aprender cómo encontrar la tonalidad cuando nuestra armadura está en bemoles. Por ejemplo, si tenemos nuestra armadura con dos bemoles, o sea, si y mi bemol,
lo que debemos hacer es ubicar el penúltimo bemol escrito en la armadura. En este caso sería el si bemol, y ese va a ser el nombre de la tonalidad mayor con esa armadura. Y para encontrar su relativa menor hacemos exactamente lo mismo. Vamos a ubicar el sexto grado de la escala de si bemol. Sería si, do, re, mi, fa, sol. Eso quiere decir que la relativa menor de si bemol mayor va a ser sol menor. También podemos hacerlo bajando 3 semitonos a partir de si bemol. De si bemol a la, de la a la bemol y de la bemol a sol. Y obtenemos el mismo resultado. Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos penúltimo bemol? En el caso de la armadura que solamente tiene si bemol. Esta es una excepción a la regla que acabamos de ver. Y debemos aprendernos de memoria que cuando solamente tenemos un bemol en la armadura, si bemol, la escala va a ser fa mayor o su relativa menor, que en este caso sería re menor. ¿Y qué pasa cuando no tenemos ningún sostenido o bemol en nuestra armadura? Esto corresponde a la tonalidad de do mayor o su relativa menor, la menor, que encontramos siguiendo la misma fórmula, la sexta nota de la escala de do o bajando 3 semitonos a partir de do. Ese es el primer paso para encontrar la tonalidad de una pieza musical. Pero no solamente podemos quedarnos viendo la armadura, porque como les dije anteriormente, cada armadura puede corresponder a una tonalidad mayor o menor. Por lo tanto, tenemos que descubrir si nuestra armadura corresponde a la tonalidad mayor o a su relativa menor. Entonces viene el segundo paso para encontrar la tonalidad, que sería revisar en la pieza qué acordes son más predominantes. Entonces, si por ejemplo la pieza está en do mayor, es muy probable que el acorde inicial y final sea un acorde de do y que las notas principales de las melodías vayan a ser notas del acorde de do mayor. Si la pieza estuviera en la menor, que es su relativa menor, es probable que el acorde inicial o final sea el de la menor y además que las frases predomine el la en vez del do. De esta forma podemos descubrir si una armadura corresponde a la tonalidad mayor o a la tonalidad menor. Espero este video les haya sido de utilidad y hayan aprendido un poco más sobre las tonalidades. No olvides suscribirte y nos vemos en la próxima lección.